Los dos testigos del Apocalipsis, Moisés y Elías. ¿Quiénes son según la Escritura? Apocalipsis 11 describe a dos hombres que aparecerán en el tiempo final. No son predicadores comunes, no son personas débiles. Dice la palabra de Dios que son figuras con poder sobrenatural, que tienen la capacidad de cerrar el cielo, de convertir el agua en sangre y de desatar plagas. Y el mundo entero, dice la palabra de Dios, que celebrará su muerte. Bueno, vamos a especular, vamos a ir verso por verso y al final veremos cuál interpretación es más coherente, pero con la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis 11, versículo 3 al 6 dice: daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. 1260 días es igual a 3 años y medio. Esto conecta directamente con Daniel 9:27 y la mitad de la semana final. En el verso 6 dice: tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva. ¿Quién hizo eso? Claro, lo hizo Elías. Primera de Reyes 17:1. Elías dijo: no habrá lluvia sino por mi palabra. Sigue diciendo la palabra de Dios: tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Eso lo hizo Moisés. Éxodo 7:20 dice: y todas las aguas se convirtieron en sangre. Hermanos, amigos, esto no es coincidencia. Juan no describe poderes al azar, describe exactamente los ministerios de Moisés y Elías. En la transfiguración, en Mateo 17, capítulo 17, versículo 1 al 3, ¿quiénes aparecen con Jesús en el monte? Fue Moisés y Elías, no fue Enoc, no fue Isaías, no fue Jeremías, fue Moisés y Elías. ¿Pero por qué? Porque escucha, Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Del pensamiento judío, la totalidad de la revelación del Antiguo Testamento, sí, y Apocalipsis es la culminación de la historia redentora. Tiene sentido que la ley y los profetas aparezcan como testigos finales. Pero ¿por qué no fue Enoc? Algunos teólogos dicen que según Hebreos, su capítulo 9, su versículo 27, dice que los hombres mueran una sola vez. Como Enoc no murió, debe regresar, dicen algunos. Pero el texto no dice que todos deban morir obligatoriamente una vez. Dice que el destino general del hombre es morir. Además, déjame decirte, Lázaro murió 2 veces. Los resucitados por Jesús murieron 2 veces. Ese argumento no es un argumento absoluto. Además, Enoc nunca hizo milagros públicos similares a Apocalipsis 11. La conexión bíblica fuerte está con Moisés y Elías. Hasta ahora, la evidencia apunta fuertemente a Moisés y Elías, pero aún falta algo mucho más profundo. ¿Por qué específicamente ellos en el tiempo final? ¿Por qué Moisés y Elías en el tiempo final? Si realmente son Moisés y Elías estos dos testigos, esto no es solo un regreso profético, es una confrontación final entre Dios y el sistema del anticristo. La profecía de Malaquías, allá en Malaquías, su capítulo 4, versículo número 5, dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Algunos dicen que esto ya se cumplió en Juan el Bautista, pero Jesús dijo en Mateo 11:14 que Juan vino en el espíritu de Elías. Pero Juan mismo dijo en Juan su capítulo 1:21, él mismo dijo: yo no soy Elías. Eso indica un cumplimiento parcial, pero no necesariamente el definitivo. Muchos teólogos creen que habrá un cumplimiento literal futuro. Si ponemos a Moisés como testigo del juicio, Moisés
fue el instrumento de juicio contra Egipto. Recordemos plagas, confrontación contra Faraón. En Apocalipsis, las plagas reaparecen. Es como si Dios repitiera el patrón del Éxodo, pero a una escala mundial. Moisés confrontó al poder político de su tiempo. Los dos testigos confrontarán al sistema del anticristo. El paralelo es demasiado fuerte para ignorarlo. Su muerte y su resurrección. En Apocalipsis 11, del 7 al 11, dice, la bestia los mata, sus cuerpos quedan en Jerusalén. El mundo, dice la palabra de Dios, que celebra, eso implica exposición global. Luego el espíritu de vida entra en ellos, resucitan y ascienden al cielo. Es un mensaje muy claro. El sistema puede callar la voz de Dios temporalmente, pero no puede vencerla. Así que cerramos con esta conclusión, sumando todo, tanto poderes idénticos a Moisés y Elías, aparición en la transfiguración, profecía específica sobre Elías, paralelo con el Éxodo, representación de la ley y los profetas. La interpretación más coherente es entonces que los dos testigos serán Moisés y Elías, no como símbolos, sino como manifestaciones literales en el tiempo final. Pero la pregunta no es solo quiénes serán ellos. La pregunta es, escucha esto, ¿serías fiel si Dios te levantara a ti como testigo en un mundo hostil? Porque antes del juicio, Dios siempre envía advertencia. Y hoy la iglesia sigue siendo llamada a testificar. Escribe en los comentarios, estoy listo para ser testigo, y comparte este estudio con alguien que ama la profecía bíblica. Dios te bendiga.